para decirle lo que escuchamos en el periodo pasado, y lo de ahorita también lo último. Ok, listo. Eso me deja algo más tranquilo. Ok, el objetivo del día de hoy es comprender dos elementos adicionales. El primero, propiedades, y el segundo, el estado. Estos dos elementos que vamos a manejar, o sea, ya vimos cómo pasar propiedades de un lado a otro. El día de ayer, pasándole estilo y pasándoles nombres para poderlo manejar. Eso está bien. Ahora yo necesito manejar el estado. Hay una diferencia entre propiedad y el estado, aunque al final parezca que es lo mismo. Son cosas muy diferentes y tienen dos ámbitos y usos completamente separados, que no es tan complicado conocerlo, pero sí es necesario de que tengan una noción, bueno, no una noción, sepan a dónde aplicarlo y dónde no. Veamos, siempre con nuestro componente de login, ¿ok? Tenemos un header. Dentro del header estaba la parte de cómo era establecido el formulario, por así decirlo, ¿ok? Entonces ahora voy a establecer un cuerpo, un body, y el body va a tener un estilo general para todos. Entonces voy a crear un nuevo, vamos a disminuir esto, en generics voy a crear un nuevo folder, le vamos a llamar body, así le llamamos, ¿verdad? En el archivo, sí. Y dentro de body, un nuevo archivo, body.js. Sí, aquí me equivoqué, disculpen. Voy a cambiarlo justo ahora. Ok, entonces en el body.js ya sabemos, ¿verdad? Import React component. Ups, ya les enseñé de que hay snippets, qué terrible. From React. Ok, class body extends component export default body. Y vamos a sobreescribir el render y vamos a devolver un elemento JSX. Y mire qué interesante lo que voy a hacer aquí. Voy a poner un div, a ponerle un class name, y aquí sería main, pongámosle, y internamente y solo es uno, no es dos. Vamos a usar uno llamado children, ¿ok? El children es lo anidado que va a estar dentro, es decir, en este caso div es la raíz y lo que está aquí adentro sería el children, o sea que en el login vamos a probar algo.
Vamos a hacer un import body from generics body y vamos a hacer lo siguiente: body sin nada más, y si se fijan, dentro del body voy a poner elementos y esta P se va a generar como el children del componente body. ¿Sí? ¿Me doy a entender? De esa forma yo puedo agregar n cantidad de elementos adentro del body y se van a renderizar dentro del body. Entonces eso se vuelve solamente un super contenedor para aplicarle el estilo que yo quiero. ¿Sí me explico? Vamos a salvarlo. Vamos a correrlo. No estoy aquí. cd odt frontend. Ahora sí. Vamos a esperar que cargue. Ok. Entonces ahí me aparece: hola, esto es un hijo. Ok. Y esto, si yo lo inspecciono, y observo su contenido, vamos a ver de que está en div class es igual a main, o sea de que sí se renderizó dentro del componente body. ¿Listo? Ok. El props.children está siempre presente en todos los componentes que se heredan de component. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces, viendo eso, yo puedo entonces crear componentes que tengan el body y dentro del body otros componentes que yo pueda crear que van a generarme el formulario. Y de esa forma yo poder controlar el comportamiento específico del componente. Entonces aquí es donde vamos a empezar a ver que cada componente va a tener su propia responsabilidad de hacer algo en específico. ¿Ok? Entonces venimos y se acuerdan que íbamos a crear un componente llamado input. ¿Ok? Entonces igual es un genérico porque es algo que se va a repetir en muchos lados. Entonces vamos a crear el folder. Vamos a ponerle input. Vamos a ponerle new file input.js. Vamos a volverlo a crear. ¿Se acuerdan de los componentes? Ya tenía uno. Este es funcional. Entonces no me sirve. Ajá. Import React component from React class input extends component. Recomiendo vuelvan a escribir y escribir todo esto para que se les vuelva un hábito. Así se van a acordar de muchas cosas. Ok, vamos a empezar con el render, que es una de las funciones que siempre tienen que estar presentes y hay que sobreescribirla de la clase component. Luego vamos a empezar solamente con el diseño. ¿Qué cosas tiene un input? Vamos a poner un field set, label, vamos a tener el input como tal,
y vamos a poner un div vamos a ponerle input error para acordarnos de que es ese, y esto va a tener los tres componentes o los tres elementos que nosotros queremos que esté un input. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con algo sencillo, y este label vamos a tener, Necesito el return. sí, aquí me falta. Entonces, ¿qué cosas vamos a ocupar en el class input? Ok, veamos ciertas cosas interesantes. Uno, ya desde un principio voy a definir cuáles son las propiedades que voy a ocupar. Entonces, ¿qué ocupo aquí? Un label text, que va a definir lo que se va a mostrar en el texto, en el label. Un input name, que va a ser el nombre del input que se va a utilizar. Y con el mismo lo voy a usar como identificador. Necesito un input type para saber qué tipo de input vamos a generar. Y también vamos a ocupar un input placeholder. Y vamos a ocupar un input error message. ¿Ok? Listo. Ahora, estos son los atributos que yo voy a ocupar para trabajarlo. Ahora, también ocupo ciertos métodos que me pasen como parámetros para poder entregar el valor que se está dando. Entonces voy a ocupar input change handler. Esto me los estoy inventando, o sea, ustedes pueden usar los nombres propios que ustedes van a querer. Vamos a poner un input has error para poder definirle si tiene error o no tiene algún error. Ok, y le vamos a poner un handler. Este se va a disparar cuando haya un cambio y esté bien. Este se va a disparar cuando el error se esté dando. Y vamos a poner uno adicional llamado input blur handler. ¿Saben qué es el blur handler? Bueno, el blur en HTML. No. Por eso especifiqué en HTML. Cuando hablamos de blur en HTML, estamos hablando cuando el control pierde enfoque. Es decir, me salgo del campo. Cuando me salgo del campo, ¿qué puedo hacer? Terminar de validar la función y devolver un error. O devolver un valor adecuado. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Entonces aquí tenemos y vamos a ponerle también ya de un solo input regex validator. Yo creo que con esto tenemos bastantes cositas que podemos trabajar. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Está aquí? ¿Ninguna? ¿Todo nice? Todas estas son propiedades que yo voy a recibir para este componente y hacerlo suficientemente flexible. ¿Ok? Vamos a disminuir esto porque no lo ocupo ver tanto. Ok, entonces en el render todos estos elementos se van a ejecutar. Entonces vamos a usar label y aquí puedo hacer, bueno, una cosa interesante. El atributo del label va a ser this.property
props punto, y aquí hace que vamos a poner el label text. Y para seguir el mismo nomenclatura, sigámosle con el input label mejor. ¿Les parece? Sí. Vamos a ponerlo todo en camel case para que no nos vamos a confundir. Ok. Entonces, these props input label o campo vacío, por si no viene. Siempre hay que caer bien en las cosas. Luego, el input, vamos a poner type es igual a this.props.input type, o de un solo le vamos a poner que va a ser un texto por defecto. ¿Sí? Luego, como este no lleva un hijo, se puede cerrar así nomás. Vamos a ponerlos así para que sea un poquito más cómodo la lectura. ¿Qué otro valor tenemos? El input name. Entonces vamos a ponerle name, va a ser igual a this.props.input name, o, y aquí vamos a tener que hacer algo, input más buenas noches. Ok, esto es para poder dejar un identificador siempre único. Ok, por si no viene el input name. Lo ideal es que siempre venga el input name. ¿Listo? Ok, luego de eso, aquí tenemos el placeholder. Entonces, placeholder va a ser igual a this.props.input placeholder, o vacío, y nos lo vamos a demostrar. Y ahora viene algo interesante. Me faltó aquí ponerle uno más. Vamos a meterle un input value. Value va a ser igual a igual vacío on blur va a ser igual ¿por qué no funciona esto aquí?
Ok, es decir, si no hay nada que hacer, pues no corro nada. On change, aunque después lo vamos a cambiar. Ok, y este de aquí podemos hacer lo siguiente. Este error lo podemos cambiar a y esa variable la puedo definir aquí. Veamos. Vamos a ponerlo como nulo y aquí if input has error, que es el que tenemos aquí. Ah, no, perdón, input error message. Entonces, error va a ser igual a un div Ok, entonces el componente va a ser nulo o el componente va a ser un JSX con el error si el error viene. ¿Listo? Entonces ya vi de que el error handler no lo voy a ocupar. Simplemente voy a mandar el error. Y también estoy viendo que no voy a ocupar el regex validator porque eso es responsabilidad del contenedor el validar la información que se capture. Listo. Ahí tenemos un componente bastante completo, solamente con propiedades, sin necesidad de tener mucha cosa en medio. Y con eso podemos crear nuestro body con diferentes elementos. Y para poderlo visualizar va a ser bien simple. Entonces vamos a ir al login. Voy a ocupar import input from ok, y de esa forma puedo establecer input. En este caso, como es una sola, no va a llevar ningún hijo, sino que es simple. Vamos a buscar todos los elementos que ocupamos llenar
¿Se acuerdan que les dije que les iba a enseñar algo bien interesante de code? Sí. Ok, empiezan a seleccionar varias líneas y después solo presionan Alt y seleccionan la misma columna de todos los elementos que yo tengo. ¿Listo? Esto no tiene ni idea de cómo me quita un dolor de cabeza. ¿Se acuerdan que yo pasaba haciendo control, black, 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 black? Nele, ya no. Ahí ya la botó a enero, pero no. Entonces, input label va a ser igual a correo electrónico. Input name, vamos a ponerle txt email. Input type, le vamos a poner de que este va a ser email. Placeholder, correo electrónico. Input value, ahorita lo vamos a dejar vacío. Error message, vamos a dejarlo vacío. El handler, vamos a hacerlo igual a una función y esa función vamos a simplemente pongámosle un alert y dot current target .name. Ok, y el blur handler va a ser lo mismo. Ok, veamos si no me tira ningún error. No me tiró ningún error. Observen lo que tengo. Eso negro es el field set, correo electrónico, placeholder de correo electrónico. Me meto, no hay ningún cambio porque no se puede establecer ningún cambio, pero ya me dice txt email fue el que me envió el cambio. Listo, está genial, ¿no? Quiero agregar otro input. Sí, ya sé, lo que pasa es que deja un ciclo infinito ahí. Bien crap esto. Vamos a forzarlo a que se cargue. Ya. Listo, ya se volvió a cargar, ya no va a volver a suceder. Cabal. Ok. Entonces, solo voy a poner ese por aquí, un comentario, solo para tenerlo. Por ahí. Después lo vamos a ocupar. Ok, entonces. Quiero otro input. Que este está medio alejado de donde tiene que estar. Ahí. Vengo y copio. Nada más que ahora lo que voy a hacer es contraseña. Salud. Salud. Entonces, como podrán observar, tengo el input y
Aquí tengo los dos inputs, correo electrónico y contraseña. Y voilà. ¿Pregunta? El mismo componente con diferentes valores me hace más fácil el tenerlo, en vez de tener que controlar cada uno de los espacios uno por uno. Ya simples atributos genéricos, se cambian esos y se tiran. Ok. Con eso tenemos el body y los dos componentes. Ahora necesito manejar y controlar el cambio, porque si ahorita, si yo hago cualquier clic aquí, lo único que me dice es que trato de hacer un cambio, pero no hace ninguno, porque no se asigna el valor. Si le doy OK, observen de que no hay valor aquí. ¿Listo? Entonces esto yo lo tengo que manejar ese valor. Y para poderlo manejar yo necesito una memoria en donde se va a ir guardando esos valores. Es decir, cada cambio que se hace va a sustituir un valor anterior. Y esto es el tema que estamos, en segunda parte, que sería el tema de lo que son estados. Pero para poder ser estados, yo tengo que definir cuál va a ser el estado inicial del elemento que yo quiero actualizar. Entonces, para lograr hacer eso, yo tengo que sobreescribir un método llamado el constructor. Entonces le pongo constructor que es un método que está en component. El constructor lo que hace es la inicialización del elemento, es el init. Si estuviéramos en C#, este sería el método login. ¿Sí me explico? Es el inicializador, el constructor de la instancia. En él yo voy a establecer el estado que va a manejar este componente. El estado es memoria y el alcance de variables que solo este componente va a manejar por sí solo. ¿Ok? Entonces yo le pongo this.state va a ser igual a un objeto JSON en donde yo voy a establecer valores iniciales de ciertos elementos que yo quiero manejar. Esos elementos va a ser el value que yo quiero trabajar en cada uno de esos elementos. Entonces, para hacerlo algo sencillo, voy a usar el mismo llave que el input name. ¿Perdón? Sí, es un atributo propio del component. No, para nada. Hay unos métodos también que trae el component que manipulan el state de forma óptima. Hay un concepto en JavaScript y en React que se llama inmutabilidad de datos. ¿Qué quiere decir eso? Que un objeto no se puede actualizar. El objeto se puede clonar con las nuevas variaciones, pero nunca se actualiza. Entonces un espacio de memoria se reemplaza con otra memoria que contiene los nuevos valores. Eso lo hace más eficiente, porque no tiene que estar revisando datos ni actualizando espacio de memoria, entonces evita la defragmentación, simplemente sustituye un espacio de memoria de forma técnica. ¿Okay? Ahorita lo que vamos a hacer es txt password, vamos a asignarle un valor vacío y el otro es txt email, ¿verdad? También la vamos a dejar vacía. Ahí establecemos la construcción. ¿Ok? Ahora, constructor y render son propios de la clase component. Aquí estoy sobreescribiendo esos valores. Ahora, hay algo que es una regla de React. Yo no sé por qué, pero sí es necesario. Si yo estoy usando un componente, el extend component, y estoy sobreescribiendo el constructor, tengo que ejecutar la función super. Super es parte del componente. Y es más, casi plancho y es this.super. ¿Ok? Eso va a inicializar el componente de JavaScript que está heredándose y eso es necesario. ¿Listo? Ok. Con eso puesto, yo puedo también crear y adicionarle, como cualquier esquema orientado a objetos, métodos propios de la clase que yo estoy realizando. No solo usar los que estoy extendiendo de, o sea, no solo los que he heredado, sino que yo puedo crear mis propios. En este caso, voy a crear uno llamado onChangeHandler
que ese va a ser una función que recibe un parámetro e, ¿ok? Y ese parámetro e lo que va a hacer es determinar qué campo me viene y con qué valor yo puedo sustituir el valor que está allá. Aquí yo puedo, en el estado. ¿Ah? Ahora, este nombre de método sí es propio, eso no tiene nada que ver con el componente. Entonces, lo que ocupo es extraer primero el nombre del textbox que se está modificando, que está disparando el evento, bueno, que está disparando este manejador, y ocupo el valor que está extrayéndose. Entonces, vamos con algo simple. Vamos a crear unas constantes, porque estas no las puedo cambiar. Vamos a poner name y value. Y estas van a ser igual a i.currentTarget. Y de currentTarget automáticamente el atributo name que está en target, ¿se acuerdan que aquí lo usé? Name. Va a ir a la variable name. Y el atributo value, que también está en currentTarget, va a ir a la variable value. Así de simple. O sea, no tengo que hacer igual. Mucho tiempo. Tienen que llamarse de la misma forma. Esto es algo que ustedes pueden ir leyendo de la ES5, que ahí es donde apareció, llamado destructor de objetos. En inglés, más fácil para hallarlo, destructor. ¿Ok? No es invento mío. Ahora, teniendo eso, yo puedo utilizar un método propio del componente llamado setState, en donde lo que yo voy a hacer es cambiar el estado del objeto. Y para lograr hacer eso, lo que tengo que hacer es venir y poner 3 puntos, this.state, coma, y después voy a poner entre llaves name, 2 puntos, value. Estos 3 puntos, ¿qué es lo que hacen? Destruyen el estado y lo hacen ciclo por ciclo. O sea, me va a poner estos dos elementos en el objeto. Luego, este que está entre corchetes, el name, va a agarrar el nombre del target y usarlo como llave. Al encontrar que anteriormente ya existía esa llave, el valor que se le está asignando va a sustituir el valor del otro. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Entonces, esto sustituye lo que está aquí arriba y va a hacer el cambio del state. De esa forma, puedo utilizar este onChain handler en más de un elemento. ¿Sí? Si no fuéramos por lo sencillo, haría un chain handler para email y un chain handler para password. Agarrar el valor de cada uno y modificar el valor de cada uno de ellos en el estado. Con esto modifico el estado, pero aquí hay un problema de los componentes y las clases en .NET, en JavaScript. Que como esto lo está disparando otro objeto, el this de este elemento está asociado al objeto que disparó el evento. Entonces, este this de aquí va a obtener el valor de otro lado en donde no existe ninguna de estas funciones. Entonces, para lograr cambiarle el alcance, cada método que yo creo en el constructor, tengo que redefinirlo con this. El nombre de la función va a ser igual a exactamente lo mismo. Pero al final voy a usar un método propio de JavaScript que se llama bind. Y le voy a decir de que el bind que va a usar va a ser ese mismo objeto. Entonces así, aunque lo dispare otro objeto, el this que se va a hacer referencia dentro de la función
este de aquí, va a ser la clase como tal. ¿Ok? Ahorita me tiene que funcionar. Solo vamos a hacer unos cambios y en el value vamos a poner this.state.txt_email. El change handler vamos a ponerle this.onChangeHandler, que sea ese el que lo maneje, y el value aquí va a ser this.state.txtPassword, y el input handler va a ser this.onChangeHandler. Ok, vamos a ver si no me tiró ningún error. Ups, ¿qué error tengo aquí? This.super, no me dejó con ese. Entonces solo es super. Ahí está. Ok, entonces veamos. Lo que estoy esperando es que cada vez que yo cambie algo, aquí se vaya agregando el componente. Y listo, funcionó. Y al momento de la contraseña, ahora voy a usar en Chrome, estoy usando Chrome, yo instalé un elemento que me ayuda a depurar los elementos de React, se llama React Developer Tools. Al activarlo, me gusta más usarlo de la pestaña. Aquí está React Developer Tools. Entonces, al conectarme, me muestra los objetos app, login, que es el que quiero ver, dentro del body y dentro del, bueno, en realidad es el login el que contiene todos los elementos. Entonces aquí está state, que es el estado del componente, tiene txt email con el valor y password con la contraseña que le pongo. ¿Ok? Entonces así manejamos el estado. Cosas sencillas y que se tienen que acordar siempre para poder finalizar acá. Uno, para manejar el estado de un objeto, tengo que trabajar con el constructor. En el constructor, definiendo el método constructor, lo primero que tengo que ejecutar es super. Después defino el estado inicial. El estado inicial es vacío, no hay nada. Luego, si yo tengo métodos propios de esa clase, tengo que redirigir y ponerlo en contexto que la palabra this sea específicamente la misma clase para poder tener acceso a los métodos del componente. ¿Ok? Si yo hago otro método ahí abajo, aquí en el constructor tengo que poner esta misma estructura. This.el método es igual a this.el método.bind y entre paréntesis this. Eso es rutinario. El render ya sabemos cómo manejarlo y el input lo único que hace es recibir propiedades. Así la responsabilidad de manejar la data, en este caso, ¿quién es el responsable de manejar el email y la contraseña? No es ni los inputs, ni el body, ni el header, es el componente login. Él es el responsable de manejar esa data. Entonces nosotros le mandamos como propiedades los valores que están guardados en mi almacén de datos de ese componente y el método que va a manejar el evento que me puede disparar a ese componente para yo poder capturar la información que se está capturando. De esa forma, el que tiene el control de la información es el login. Lo que está sucediendo en el input no me interesa, porque ese input solamente lo estoy usando para presentación. A eso se le llama Presentation Components. Ese es bueno, en varios libros los autores le han metido ese nombre. Ni Facebook le pone eso, pero así lo ha categorizado y en los foros se entiende. Componentes de presentación son los genéricos que hemos hecho y el componente de negocio sería este login porque es el que va a manejar.
Ya iba a decir mañana. Bueno, el lunes vamos a armar las acciones, pero para que avancemos, yo voy a subir esto y ustedes me van a hacer exactamente lo mismo, nada más que para el componente de sign in. ¿Ok? Y después lo vamos a ir desarrollando más adelante para establecer los errores, en el mismo manejador de los datos, poder hacer la verificación de los datos para ver si no hay nada fuera de lo común. Y con eso nos vamos a ir. ¿Listo? Bueno, buenas noches.